La verdadera historia del judo. En 1995, 98 naciones participaron en el Campeonato de Judo de Chiba en Japón. En 1997 fueron 110 países los que se dieron cita en el Campeonato de París. Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 92, el judo se ha colocado en segundo lugar entre los deportes más seguidos del mundo, captando la atención de un gran número de telespectadores, lo cual significa que hoy en día millones de personas por todo el mundo practican o han practicado alguna vez esta disciplina deportiva. Al principio fue la palabra, las palabras de Jigoro Kano, aleccionando a sus pupilos en su dojo de la localidad de Kodokan. Estas imágenes son históricas. El origen de este deporte podría resumirse de la siguiente manera. Un hombre relativamente débil, objeto de bromas y abusos por parte de compañeros más fuertes, tomó la determinación de especializarse en las técnicas de combate sin armas utilizadas por los samuráis. Había nacido el judo. El fundador del judo, Jigoro Kano, el maestro Jigoro Kano, fue un ser humano excepcional. Era el clásico hombre del siglo XIX, pero sus ideas iban por delante de su tiempo. Fue un estudiante brillante, un intelectual con una merecida reputación en la sociedad japonesa, de la que llegó a ser un miembro prominente, ya que ostentó un cargo importante en la corte imperial. Además, fue decano de la Escuela de Instrucción de Maestros. Al principio, dedicó sus esfuerzos a conseguir un método ameno y atractivo de educación física. Para ello, recogió ciertas técnicas del jiu-jitsu, el arte marcial practicado por los guerreros japoneses, y así creó el judo. También trabajó por la integración del Japón en el Comité Olímpico Internacional, y él mismo fue el primer japonés en pertenecer a dicho comité. El método de Kano, que al principio tuvo que imponerse al resto de las disciplinas del jiu-jitsu en varios torneos memorables, llegó por fin a ser obligatorio en todas las escuelas japonesas. Estas imágenes, filmadas en 1907, muestran una exhibición realizada por el maestro Kano ante el emperador de Japón. El judo, tal como lo entendía Kano, era esencialmente un método de educación física basado en el máximo aprovechamiento de la energía del individuo. Y todo lo aprendido sobre la lona también debía extenderse a la vida diaria. Los maestros eran instruidos en Kodokan, el lugar donde se transmitía la sabiduría, e incluso podríamos decir la filosofía vital del judo. Esta exhibición realizada por los alumnos de Kano, Nagaoka y Mifume, demuestra que el judo de entonces contenía al judo actual. La tarea de aquellos alumnos, ya convertidos en maestros, era difundir el judo por el mundo. La difusión du judo y su promoción es assez original, car... El modo en el que el judo se extendió y consiguió fama mundial es bastante inusual. Fue algo extraordinario, un caso bastante curioso y podríamos decir que único entre todos los deportes originarios de Asia. A principios de siglo, más concretamente entre los años 1910 y 1915,
Se produjo la llegada a Europa de muchos maestros de judo adiestrados en Kodokan por el maestro Jigoro Kano, y esto tuvo una gran repercusión en la sociedad de la época. Se establecieron en Alemania, Italia y también en Inglaterra y Francia. El judo en sus comienzos se aprovechó de la fama de infalibilidad y misterio que acompañaban a disciplinas como el jiu-jitsu. En estos primeros días, el entonces llamado judo jiu-jitsu llegó a adoptar formas sorprendentes. Esta exhibición de judo, bastante rudimentaria por cierto, es protagonizada por la infantería senegalesa durante la Primera Guerra Mundial. Accompagner la promotion du judo, assurément, c'est l'aspect un peu... No hay ninguna duda de que el aspecto místico del judo jugó un papel importantísimo en su difusión. También había una serie de tradiciones y costumbres muy populares. La gente hablaba del Ngwatsu, del renacer de técnicas ancestrales. En mi opinión, hay que afrontar el tema desde un punto de vista más realista. Las personas que enseñaban judo, los maestros, tenían y aún tienen unos sólidos conocimientos de anatomía, pero nunca se consideraron a sí mismos como médicos ni guías espirituales. Muchas veces la gente tendía a exagerar sus actos, pero lo único que ellos pretendían con sus acciones era ayudar a sus alumnos. Es cierto que se decían cosas como que era el grito el que mataba, el arma verdadera, pero eso es solo una expresión. Y como siempre, el misterio fascina tanto a la gente que terminan exagerándolo todo un poco. De Herbe pique mal, s'explique en finale. De Herbe conserve son titre et en fin de combat, l'arbitre, le professeur Kamasai, de 2 plaques sur les pectoraux rétablira la circulation du sang arrêtée chez Piquemal. En Europa, todos estos mitos fueron difundidos y magnificados por el cine, el music hall y también la literatura. L'accès des cages aux fauves était jusqu'à ce jour réservé aux seuls dompteurs professionnels. Mais André Mercier, président du syndicat des judokas français, démontre que la ceinture noire de judo est une assurance suffisante pour venir à bout de n'importe quelle tigresse. Un kia d'appel ou un kia spécial inhibant valent tous les regards magnétiques de dompteurs. Les photographes gardent leur distance, mais André Mercier cherche la sienne, toujours avec le même succès. La tigresse est littéralement envoûtée. La démonstration s'achève enfin sur le complet asservissement du fauve, devenu véritable matou d'appartement. Fue a principios del siglo XX cuando el judo comenzó a asentarse en Europa. Su aspecto educativo, tal y como era concebido en Kodokan, en imagen, atrajo la atención de un gran número de personas. En Francia, por ejemplo, la difusión del judo se debió en gran medida a la participación de hombres excepcionales como Moshe Feldenkrais, al que vemos aquí junto a Jigoro Kano. O como el maestro Kawaishi. Entre los alumnos del maestro Kawaishi se encontraba el premio Nobel Frédéric Joliot-Curie. Aquí le vemos sentado junto a su esposa Irene. Otro de sus pupilos era Paul Bonnet-Maury, primer presidente de la Federación Francesa. Paul Bonnet-Maury también jugó un papel importante en la creación de la Federación Europea y la Federación Internacional de Judo. Le judo est maintenant un pont au-dessus des mers entre la France et le Japon, et chaque année, nous désirons inviter un champion japonais choisi par le docteur Kano pour venir en France et en Europe. Había intelectuales de todo tipo, hombres de talla indiscutible, generalmente científicos interesados en el judo,
hombres deportistas, pero particularmente atraídos por esta disciplina. Bueno, estaban Joliot Curie, Bonnet Mobile. Estas personas estaban a la vanguardia de la investigación científica. Su pasión por el judo se debe a que en este deporte hay algo más que la mera competición. Puede que la razón de ese interés fuera el tópico judoka de que el contendiente pequeño no teme al grande, que un individuo pequeño y relativamente débil puede derrotar a un contrincante más fuerte y musculoso. Quizás sea eso, pero lo dudo. En mi opinión, era el aspecto educativo del judo, su trasfondo filosófico, lo que atraía a académicos, profesores, científicos y maestros. Mikinosuke Kawaishi, judoka y viajero, fijó su residencia en Francia tras visitar los Estados Unidos y Gran Bretaña. Kawaishi sabía muy bien lo que hacía. Yo siempre he dicho que había dos Kawaishis, el que practicaba el judo en Francia y en toda Europa, y el que impulsó la expansión del judo por todo el mundo. Él solo hizo más que todos los pioneros japoneses como Koizumi en Inglaterra y tantos otros maestros que se recorrieron el mundo entero, pero al final solo llegaron a un número limitado de personas. Eran muy buenos judokas, pero no fueron realmente influyentes. Inmediatamente decidió instruir a maestros, quienes a su vez serían responsables de la formación de otros instructores, como en mi caso. Al final de la guerra me fui a Bélgica. Allí me dediqué a enseñar judo. Posteriormente lo hice en Holanda y Cuba. El método de Kawaishi tomó mucha fuerza desde el principio y el judo se extendió en poco tiempo por las dos Américas. Al cabo de un par de años se fundó la Federación Panamericana y mandaron a un equipo panamericano para competir en Francia y por toda Europa. Un auténtico embajador del judo, Jean de Herd, ganó el primer campeonato de Europa celebrado en París en 1951 en la categoría de tercer dan. En la final se impuso al británico Gleason. Gracias a este torneo, un vigoroso joven, al que vemos caer derrotado en estas imágenes por el francés Dupré en la final de cinturón marrón, cobró una inesperada popularidad. Su nombre era Anton Yishing. La Fédération internationale a été créée en 1951 à la suite d'une initiative de... En los inicios de la Asociación Europea de Judo, que ya existía por entonces, se fundó la Federación Internacional en 1951 y en 1952 la presidió el maestro Rissei Kano, hijo del creador del judo. La federación estaba formada por 4 países americanos, uno de las islas de los mares del sur y 13 naciones europeas. En total la integraban 19 países. No se suele tener en cuenta África, pero hay que considerar que por entonces muchos líderes de países africanos estaban estrechamente ligados a ciertas naciones europeas. Se suele decir que había 4 federaciones, pero en realidad eran 5. Aunque Japón envía a sus mensajeros por el mundo, su judo sigue siendo un gran misterio. Pocos son los que han tenido el privilegio de asistir a los encuentros este contra oeste como el celebrado en 1953. No hay duda de que hay 2 categorías, por un lado los japoneses y por otro los demás. Este es el temido Daigo, campeón de la gira japonesa por Europa. Aquí le vemos enfrentándose a 10 de los mejores judokas franceses. Únicamente Jean de Herd consiguió un empate.
Campeonato Mundial de 1956, organizado en la meca del judo Tokio, despertó una gran expectación. Tras un largo viaje, judocas procedentes de 31 países se enfrentaron en una única categoría. Los encuentros duraban 10 minutos, la final era a 20 minutos. El japonés Natsui es el vencedor. Después de batir a su compatriota Yashimatsu en la final, Natsui se hace con el campeonato del mundo. El holandés Anton Geesink queda tercero. Casi 40 años después, también en Japón, se celebra el 19º Campeonato del Mundo en Shiba, con 95 países participantes. Ahora las mujeres también compiten. Los árbitros visten con elegancia. La puntuación se muestra en marcadores electrónicos. El tatami ya no está elevado sobre el suelo. Ahora hay 7 categorías de pesos, tanto para hombres como para mujeres, más una categoría libre en la que los pesos ligeros raramente participan. La duración de los encuentros no excede de 5 minutos para los hombres y 4 para las féminas. Y ahora, damas y caballeros, lo que van a ver es digno de su atención. Aquí vemos a algunos campeones, hombres y mujeres, en sus respectivas finales. Los campeones no son únicamente japoneses, más bien al contrario, sobre todo en el torneo femenino. Sin duda esa es la razón por la cual la pequeña Tamura es toda una estrella en su país e incluso la han convertido en heroína de una serie de dibujos animados. Son las personas que practican este deporte las que crean el judo y ellas, a su vez, se ven transformadas por esta constante creación. Después de Shiba, en 1995, y París, en 1997, ya nada será igual. A
pesar de esta continua transformación, el judo siempre se mantiene fiel a su tradición, una tradición contenida en su totalidad en la enseñanza de las katas, la base fundamental del judo, la sabiduría que lo sostiene. Partiendo de esa base, cada campeón aporta su toque personal, contribuyendo así a la evolución técnica de este deporte. Tanto en el pasado como en el presente, el movimiento Ushimata ha sido el favorito de los judokas. El Ushimata era precisamente el movimiento preferido del holandés Anton Gissing. Gissing fue el primer judoka no japonés en alcanzar fama mundial. También fue, y esto se suele pasar por alto, el más japonés de los judokas occidentales. Visitó el país del sol naciente en varias ocasiones y vivió allí durante más de 2 años con el fin de aprender de los grandes maestros japoneses. Aún así, el día en que acabó con la hegemonía japonesa, un terremoto sacudió el mundo del judo.
Anton Jishing en acción. 3 japoneses optaban al título en el Mundial de 1961 en París. Jishing permanece la mayor parte del tiempo en posición vertical, retrocediendo o avanzando con pasos cortos y siempre con actitud ofensiva. Su objetivo es el punto decisivo, el ippon. Si es preciso, también domina una amplia gama de maniobras de suelo. Su judo lleva el inconfundible sello japonés. En los Juegos Olímpicos de 1964, celebrados en Tokio, el judo entra como deporte de exhibición y todo Japón confía en que su campeón, Kaminaga, borre la humillación sufrida 3 años antes en París. Por desgracia, desde los primeros combates preliminares, Jishing se muestra intratable. Tras un curioso sistema de clasificación, Jishing se vuelve a enfrentar a Kaminaga, pero esta vez en la final. Los 130 kilos del gigante holandés terminan aplastando a Kaminaga y a toda la nación nipona. El país entero es presa de una gran consternación. Incluso se llega a hablar de luto nacional. Jishing se ha convertido en una leyenda viva del judo y ahora vive en Utrecht, en la calle que lleva su nombre. Cuando abandonó la competición, los japoneses pensaron que había llegado la hora de recuperar su supremacía. Pero no tuvieron en cuenta la pujanza y el buen hacer de los judokas alemanes y soviéticos. Pero sobre todo, no contaron con Wilhelm Ruska, alumno de Anton Jishing. El astro holandés escondía en su manga a otro campeón. Ruska ganó el campeonato del mundo en 1967 y en 1971 también se hizo con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1972, en los que el judo era ya un deporte de pleno derecho. En los Juegos de Múnich de 1972, Ruska se impone en la categoría de pesos pesados y en categoría libre.
De esta manera, Ruska se convierte en el segundo campeón legendario de los pesos pesados en la historia del judo moderno. Veinte años más tarde, un judoka japonés emularía la hazaña de los holandeses. Es realmente digno de ver. Ante ustedes, Yasushiro Yamashita, el judo personificado. Estando aún en edad juvenil, sale de gira con la Universidad de Tokai, enfrentándose al equipo francés. Nadie le conoce todavía. Tras obtener el título de campeón de Japón durante varios años consecutivos, se hace con su primer campeonato del mundo en 1979 en París, venciendo en la final al francés Jean-Luc Rouget. A este le seguirían otros 3 títulos mundiales, incluyendo el doble título de campeón de pesos pesados y de categoría libre en el campeonato de 1981, en Maastricht. Tras perderse los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, se resarce ganando el título de los pesos pesados en 1983 en Moscú. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Yamashita consigue la victoria a pesar de estar lesionado. El francés David Douillet ha entrado recientemente en el Olimpo de los míticos campeones de los pesos pesados. ¿Sabes lo que solía hacer de pequeño cuando ganaba un torneo? Cuando gané el campeonato de la región del Sena, cogí un mapa y miré la provincia, la extensión que tenía, sus fronteras, etc. Y luego me dije, qué orgulloso estoy, soy el campeón de toda esta región. Luego llegó el campeonato de Normandía y volví a hacer lo mismo. Cuando ganas el campeonato de Francia, coges el mapa y piensas, esto es genial, eres el campeón de todo el país. ¿Sabes lo que eso significa? Con el paso del tiempo olvidas esas costumbres, pero un día te llama tu abuela y te dice, ¿sabes, nietecito, que he llorado esta mañana? ¿Y eso por qué, abuela? Porque estaba mirando un mapamundi y pensé, mi nieto es el campeón de todo esto. En ese momento yo también lloré.
Cuando se presentó al Campeonato Mundial de 1997, ya había ganado una medalla de oro olímpica y 3 campeonatos mundiales, incluyendo un doblete en pesos pesados y categoría libre. Tiene la agilidad felina de Yamashita. Es un judoka de pies a cabeza. En cuanto a las mujeres, la campeona belga Ingrid Bergmans merece mención especial. Ganó 6 veces el campeonato del mundo, 2 en semipesados, es decir, por debajo de 72 kilos de peso, y 4 en categoría libre. El judo femenino no tiene la historia del masculino, pero Ingrid Bergmans ya ha entrado en la leyenda. Si dès le début les femmes pratiquaient le judo, il a fallu attendre 1960. A pesar que desde el principio mismo las mujeres también han practicado el judo, han tenido que esperar hasta 1974 para disputar el primer torneo femenino internacional celebrado en Jenes, y hasta 1980 en Nueva York para participar en un campeonato del mundo. Jeune femme inscrite à Macquarie, 64 pays. En este campeonato se inscribieron 27 países y compitieron más de 240 mujeres, lo cual significó un gran paso adelante. El Comité Olímpico Internacional también se congratula ante este éxito, ya que la participación femenina en los Juegos de Barcelona y Atlanta ha sido excepcional. A fin de gozar de las mismas oportunidades que los hombres, las mujeres tuvieron que luchar, pero no sobre el tatami. Cuando por fin pusieron el pie en la lona, se apresuraron en recuperar todo el tiempo perdido. Desde el principio practicaron un judo técnico, ofensivo y espectacular. Las escuelas francesa, austríaca, holandesa y británica producían auténticas maravillas. En los campeonatos mundiales despuntaban talentos excepcionales. Karen Briggs, 4 veces campeona del mundo.
Brigitte Didier, 3 veces campeona del mundo. Feng Ling Gao, 4 veces campeona del mundo. Min Sun Cho, campeona olímpica y 2 veces campeona del mundo. Sin olvidarnos del trío de francesas ganadoras del oro olímpico y del campeonato del mundo. A las japonesas les fue muy difícil meterse en el exclusivo grupo de las campeonas. Kaori Yamaguchi y Ryoko Tamura fueron las 2 excepciones que confirman la regla. La situación recordaba a los tiempos en que Jising y Ruska eclipsaron al judo japonés. Sin embargo, en la competición masculina, la tendencia cambió en cuanto aparecieron las divisiones de pesos, al principio de los 60. A partir de entonces, los japoneses comenzaron a acaparar casi todas las medallas, como ocurrió con su gran éxito en los Mundiales de México en 1969, o en el 73, en el Campeonato Mundial de Lausanne. Estos son los más grandes de los grandes. Okano, oro olímpico y campeón del mundo. Okano, un peso medio, también fue campeón de categoría libre en su país. Fuji, 4 veces campeón del mundo. Koga, 4 veces campeón del mundo. Ogawa, también 4 veces campeón del mundo. Les Japonais arrivaient toujours en finale
Cuando los japoneses llegaban a la final, siempre estaban más frescos que nosotros. Sabían que nadie aguantaría un combate hasta el final. Era muy difícil conseguir cansarles. Tenían más moral y además esa especie de aura que les rodeaba, toda su tradición judoka. Otra razón que nos dificultaba pasar de ronda era que ellos siempre tenían otra oportunidad y eso les daba ánimos. En definitiva, estaban más frescos que nosotros. Esa es la verdad. En Viena, el resto de los judokas decidimos que eso no podía seguir así. Nos dimos cuenta de que nosotros también valíamos. Después de tantos combates contra japoneses, nos percatamos de que nosotros éramos tan buenos como ellos. Así es que llegamos a las finales con un buen estado de ánimo, tan frescos como ellos. De hecho, muchos europeos se impusieron a los japoneses y nosotros conseguimos el título mundial. La brecha abierta por Jean-Luc Rouget fue ensanchada por Vladimir Nevzorov, campeón del mundo y oro olímpico. Luego otros campeones aparecerían en escena y pasarían a formar parte de la leyenda. Thierry Guet, campeón del mundo y oro olímpico. Neil Adams, campeón del mundo. Angelo Parisi, campeón olímpico. Scheisenbacher, 2 veces campeón olímpico. Kanu, 2 veces campeón del mundo. Le Jian, 2 veces campeón olímpico. Nastula, campeón del mundo y oro olímpico. Kelmats, 2 veces campeón del mundo y un oro olímpico. A veces sucede que la gente se olvida de que el judo no es solo un deporte olímpico. El judo es mucho más que eso. De acuerdo, es un deporte muy popular, pero su filosofía va más allá de la mera competición. Hay que decir que su enseñanza, los grados que se otorgan y todo lo relativo a la transmisión de conocimiento está concienzudamente elaborado. Los judokas siempre le han dado mucha importancia a la labor del maestro. Su labor docente se basa en un gran respeto, no solo hacia el maestro, sino también hacia el alumno. Se intenta establecer un canal de comprensión mutua destinado a facilitar el aprendizaje. Esta es, entre otras, una de las razones que ha permitido el armonioso desarrollo del judo por todo el mundo. El judo es una escuela de la vida, una manera de afrontar la existencia. No puede haber esfuerzo físico si no hay carácter, fuerza de voluntad ni inteligencia. El judo, mediante los combates, establece una estrecha relación entre las personas, ayuda al conocimiento de uno mismo y a la comprensión de los demás. Es una escuela de sociabilidad. El judo tiene virtudes que intenta transmitir. Código moral. Educación es respetar a tu prójimo. Coraje es hacer lo que es justo. Sinceridad es expresarse sin ocultar pensamientos. Honor es mantener la palabra dada. Modestia
es hablar de uno mismo sin vanidad. Respeto. Sin respeto no puede existir confianza. Autocontrol. Es mantener la calma cuando aparece la ira. Amistad. Es el más puro de los sentimientos humanos. El judo es un ramo compuesto por estas flores.